Muy buenos días, mi nombre es Alfonso Becerra, la materia es Introducción a la Psicología para Artist y Developer de la Universidad de Amerique. Es un gusto tenerlos aquí, soy fabuloso y ustedes no tanto, pero bueno, van a lograr hacerlo algún día. Ok, una vez terminando esa fabulosa introducción que debería dedicarme yo a hacer un stand-up, claro que no. Es necesario que hoy veamos tema y medio, entonces nos vamos a meter turbo y vamos a avanzar lo más posible. Dejamos a Galeno un poquito y vamos a conocer a René Descartes, ¿no? René Descartes, que es una figura sumamente influyente entre 1596 y 1650. René Descartes, un dato interesante es que estudia con los jesuitas. Los jesuitas siempre ha sido una facción de la religión católica que promueve mucho la educación y compartir la misma, la información. ¿Sale? Por eso llegaron a ser muy perseguidos, porque los jesuitas fundaban siempre universidades. El Papa es jesuita, ¿no? El actual tiene formación jesuita, es correcto. Ajá. Sí, era químico. Sí, es químico, pero por carrera técnica, pero sí, es químico. Sí, o sea, eso ha hecho un Papa mucho más científico, ¿no? Bueno, de Descartes podemos decir que le interesaban mucho las matemáticas, aunque él se hizo docto, experto en derecho. Y ese es un dato sumamente interesante. Aunque es muy crítico con la información que recibe, la formación que recibe durante su formación, y empieza a viajar, ¿no? Y se da cuenta que viajar es de las únicas formas en las que puede ir conociendo otras cosas. Dime. ¿Cómo dices que terminó? ¿Le interesan las matemáticas, pero cómo terminó trabajando? No trabajaba. O sea, él es docto, o sea, si tuviera doctorado, es experto en derecho. También era físico y Sí. Y filósofo, ¿no? Claro, al final, y también creo que hizo estudios en medicina, o sea, es una cosa impresionante. Entonces, ¿Seguimos hablando del Papa? ¿O es de Descartes? No, de Descartes. Ah, ok. Yo pensé que era del Papa también. No. El Papa solo es químico. ¿Ya ves lo que ocasionas, David? Perdón, ya no. Eran datos curiosos y ya. Sí, hombre. Ya ves, señora del bigote. Entonces, es muy interesante porque él va conociendo muchas personas, incluso pelea en guerras, viaja a Países Bajos, le invitan a Italia. Al final, mucho de su trabajo lo hace en Francia. ¿Sí? A ver, ¿quién está escribiendo a esta hora? No lo puedo creer que hay gente mandando mensaje a esta hora. El Papa. El Papa. Ya, está escribiendo una encíclica. Ya, es Sua Santita Francesco, así se le dice. Si algún día tienen oportunidad de conocerlo, así lo deben de saludar. Sua Santita ¿Descartes? Francesco. ¡Al Papa! ¡Al Papa! Ah, yo ¿qué? Qué malos son para entender de quién está hablando. ¿Cómo van a conocer a Descartes? ¿Estarían locos o estarían en una ouija muy poderosa? ¿No? Pues por eso se me hizo raro, pues. No manches, saqué una ouija acá, tipo Ricky Morty con focos y la madre. ¡Ya lo invoqué! Ok, Dios mío, están dormidos, tómense un café. Entonces, él empieza a estudiar, él empieza a enseñar filosofía. ¿Qué mejor forma de aprender algo que enseñándolo? Fíjense qué interesante pensamiento. Pero él empieza también a trabajar en cuestiones de física y de matemáticas y se empieza a interesar mucho en el cerebro y se empieza a interesar mucho en el concepto de la mente. Y él dice, una de sus expresiones muy famosas es el Deus ex machina, que ustedes lo conocen por un jueguito que se llama Ghost in the Shell. O el juego de Deus Ex Machina, literal. Hay un juego que se llama así. Es la película que se llama Ex Machina también. Entonces es muy interesante porque él asegura la existencia de un espíritu que opera una máquina orgánica.
A la fecha es sumamente interesante que vemos cositas, vemos eso que se llama el error de Descartes presente en muchas de las ciencias actuales. ¿Rafael no tenía que ver con la escuela estoica? Habla de estoicismo, pero él no era estoico. No, era más como mantenido que estoico. Sí, es muy interesante tu comentario, fíjate. ¿Cuál es la diferencia entre mantenido y estoico? No, pues a los estoicos, acuérdate que los estoicos ignoraban mucho el mundo, ignoraban las reglas sociales, los acuerdos sociales. Él no los ignoraba, vivía, incluso peleó en guerras y era profesor. Al estoico le valdría más las cosas. Le ignoraría las cosas porque las creen fútiles, porque las creen inútiles. Había visto que, bueno, él tenía comentarios como estoicos, pero en cuestión de como religión, más en ese sentido. Él confirma supuestamente, él confirma matemáticamente la existencia de Dios. No, ¿cómo lo hace? Genuinamente lo desconozco, porque creo que él habla de Dios. Él habla de Dios. Él habla de Dios bajo una idea de los números infinitos y esas cosas. Entonces, él dice, Dios sí existe y lo comprobé matemáticamente. No me quise clavar por ahí porque sería una discusión que nos aventaríamos las horas en hacerlo, pero podríamos pedirle a Berber que se lo dejamos de tarea, ¿no? Te hizo la de, mira, agárralo, multiplícalo, luego réstale el que pensaste y seguro es 6. Así le hizo. Órale, yo pensé que ibas a decir, the answer is 42. Entonces, gracias a los que entendieron la referencia de la guía del viajero intergaláctico, ojalá lo puedan leer todos. Muy bien. The answer is 42. Whatever the question. ¿Qué? Hay un corto, es igual de bueno. Bueno. La respuesta de todo es 42. Si de repente se conectan otras personas, es que puse el anuncio de mi clase en mi WhatsApp. Entonces, fluyan con naturalidad, pequeños. Ok. Profe, entonces, y profesor, Descartes, ¿en qué fechas estábamos siendo ubicados? Entre 1596 y 1650. No vivió tanto, vivió 54 años. Bueno, que para la tardía Edad Media, principios de la Ilustración, era mucho, ¿eh? Era mucho, 50 años. Ya era me lo mucho. acusaban de brujo. Aparte, 1646. A ver, no importa 1546, la fecha, pero sí, ¿no? 1596, 1650. Gracias. Tenía look de mosquetero ese güey. Tenía, sí, parecía D'Artagnan. Ajá. Entonces, es muy interesante porque él sigue trabajando en ese momento, él sigue trabajando sobre su dualidad. Él dice que el ser humano es una dualidad espiritual que tendrá deseos y una dualidad física que tendrá necesidades. Y que lo que une la dualidad del espíritu y el cuerpo sucede en algo que él llamó la glándula pineal. Ahí dice que es donde tu espíritu manejaba tu meca, ¿sí? El Shinji. Ajá. Así. Está igual de depresivo el mío, yo creo. Te voy a dar terapia luego, no te apures. Muy bien. ¿Cómo dijo que se llamaba donde se conectaban estas cosas? Glándula pineal. ¿Glándula pineal? Pineal. Sí, es pineal con N de nene. Con N, nenocarril. Nenocarril. Entonces, Descartes hace estudios muy interesantes y yo creo que su filosofía es muy rescatable, su método científico muy interesante, su aporte a las matemáticas muy interesante. El famosísimo método cartesiano viene de ahí, pero a nivel filosófico / psicológico, mantiene dividida, al hombre lo hace dos. Y entonces él dice que nada tiene que ver las enfermedades del espíritu con las enfermedades del cuerpo. Y a la fecha, muchos médicos, fisiólogos y la cosa siguen divididos. Por eso les digo, nace el gran mito de Descartes. Si leyeron la lectura que les tenía en la página,
Ahí estaba clarísimo. ¿Vale? Ya les dije y lo repito y aprovecho que me estoy grabando. No me importa si no alcanzan a hacer la tarea, pero no pueden llegar a mi clase sin leer. Es lo único que les pido. Si siguen sin leer, les voy a tener que poner fechas a las entregas. Creo que ya les puse. ¿Ya los puso? Ya. Pues salían 2 con fecha del viernes y no había visto que estaban esos ejercicios. Yo Todas pensé están que de nada más- fecha del viernes. Nada Ajá, más ¿verdad? las había cambiado por... La 3 y la Para- 4 están como para el viernes. Deben de entregarme para este viernes, por lo menos creo que las tareas de la 1 al 4, tomando en cuenta que la tarea 2 tiene 2 entregas. Profe, lo que tenía duda es porque, No. según yo, la presentación era la tarea 1, pero No. en la tarea 3 dice que suba mi presentación, entonces Sí. ya no sé. La 1 La tarea, la tarea no era el Twitter, ajá. Ah, ok, entonces la 3 es la de la No te presentación. apures. Moodle está hecho para que puedas bajar y subir una nueva tarea. Ah, ok, es que la había subido a la primera, la tarea de la presentación. Puro desorden Yo contigo. también. Voy a continuar. Entonces, crea el primer gran cisma de la mente y el cuerpo. Voy a irme un poquito más rápido. Después aparece Wilhelm, fíjense, el nombre está bien perro. Wilhelm Wundt. Ujú, el pana, Wilhelm Wundt. ¿El qué? El pana, el amiguito, el compa. Wilhelm Wundt. ¿Wilhelm qué? Ahí está escrito en el chat. No. Está No. en el chat. No. No. En el chat de En el aquí chat. está. Ah, de espérenme. aquí. Ya vi, le contesté solo a César Daniel. ¿Por qué hace esto? Nomás dice Siu. Espérame, enviar a todos. Ahí está. Mm. Ok, ¿ya? ¿Mejor? Sí, muy bien. Sí. Un dato bien interesante de Wilhelm Wundt es que nace en un país, muere en otro, pero ambos países a la fecha no existen. Fíjate, dato interesante, Berber. ¿Narnia? Nace en el Ducado de Baden y muere en Groboden, que es parte de Alemania actual. Pero los dos países donde él nace y él muere ahora ya no existen. Chetos. Qué chido, ¿no? Está interesante. ¿Dónde naciste? No, pues no sé, en Mordor. ¿Y dónde moriste? En Gondor. Oye, esa madre no existe. Pues pero yo sí. Entonces, está padre. Es un dato de esos datos de la historia curiositos, ¿no? Para renovar su licencia de manejar debe estar cabrón. Pero Sí, bueno. Como el Papa siendo pues, imagínate, científico. si fuera la actualidad, porque, fíjate, Berber nace en Baden y muere en la República de Weimar. Pero, pues, evidentemente, la República de Weimar ya no existe desde el Segundo Reich. Entonces, ¿La República de Walmart? Weimar es Alemania actual. No, la República de Walmart no, cállate. Alexa, apágalo. Ok. Mejor Costco. Entonces, son como datitos que se vuelven chidos, ¿no? Ujú. Yo ahí fue donde fíjese, un dato interesante. Yo, cuando leía Wundt en la universidad, ahí vi el nombre Sophie por primera vez en mi vida, que es como se llama mi hija. Sophie, y así se llamaba su esposa. Y me gustaba mucho, mucho, mucho en verdad. Y me quedé con el nombre, ¿no? Ok. Es muy interesante porque Wundt dice, existe algo que se llama psicología, que lo ha estudiado la filosofía, pero la psicología debiese de existir como una ciencia independiente. Y por primera vez en la historia, la psicología se saca de la filosofía y se acuña como una ciencia propia. ¿Sí? Es un dato interesante, es Wundt el que hace eso. Algunos otros autores dirán que tuvo que ver mucho que ver William James, que sí tiene que ver, pero para cuestiones de esta materia es Wundt. Entonces, el padre de la psicología moderna es Wilhelm Wundt. El padre del primer concepto de psicología en la historia es Platón. El que ocasiona el error de Descartes es Descartes. Digo, está tan fácil. Si la sacan mal en el examen, están bien pasguatos, ¿eh? El que piensa y luego existe. Sí, cogito ergo sum. Pero fíjate, también tiene una frase más bonita, más famosa. No somos choses que pens. Somos una cosa que piensa.
nous choses un chose que rit. Nous, No, pues la suya, ¿eh? un chose que aime. ¿Mandé? Que la suya, por si acaso. Voy a Y es apagar muy la luz. interesante. O sea, Descartes también dice, somos una cosa que piensa, somos una cosa que ríe, somos una cosa que ama. ¿Sí? Entonces Descartes es el padre de la psicología moderna y Platón es el No. padre del No. concepto. No, ¿qué es al revés? Perdón, el Gunt ese. ¿Por qué es ese? A ver, no le digas ese. Es que me acabo de acordar, pues. Ay, no se nos va a ofender mucho, Wilhelm Wundt, No afortunadamente. se está revolcando. Mira, si Mis Nietzsche, respetos, si Nietzsche Sagún. no se revuelca en su tumba cada vez que alguien hace una mala referencia al Ubermensch, a Superman, Gun tampoco se va a ofender ahorita con Luna. Ok. Ay, pobre señor, se volvió loco. Pero por sífilis, no fue su culpa. No. Wow. Nietzsche tenía O sífilis. sea, imagínate que la primera y única vez que tienes relaciones sexuales con alguien, te contagian sífilis y se te va el cerebro. Chale. Entonces Sí, diría no. que Nietzsche tenía una muy buena razón para ser como era de pesimista. Sí, era misógino por lo mismo. Chetos. Yo creo que Nietzsche hubiera escrito mujeres necias que acusáis al hombre sin razón. Ok, Wilhelm Wundt es una persona muy interesante porque entre muchas de sus propuestas, él crea el primer laboratorio de psicología. Fíjense muy bien, intentando refusionar o evitar el error de Descartes, tratando de estudiar lo mental y lo corpóreo. Wundt se da cuenta que existe un sistema nervioso, ya sabíamos algunos estudios de ello, y que este sistema nervioso tenía reacciones o tenía estímulos o tenía sensaciones, etcétera, ¿sí? Y entonces empieza a trabajar sobre eso, empieza a trabajar en estudios reflexológicos, donde, por ejemplo, te picaban y te decían, dime cuando lo sientas, pin, ya. Entonces cronometraban el tiempo de la sensación. Y entonces los primeros estudios de la sensopercepción en humanos los hace Wilhelm Wundt en su laboratorio. Como el del martillito en la rodilla también. Esos son reflejos. Eso pudiera ser que lo haya tomado también en cuenta, pero no es él el que trabaja eso directamente. Y conciencia... No, continúa. Yo nomás quería preguntar ¿Continúo? en qué año estamos como ya con Wilhelm. Ahí estaba su fecha de nacimiento. Más o menos esto lo hizo en 1880. Sí, me brinqué mucho, pero no me importa. Es mi clase y yo viajo en el tiempo como yo quiera. Para 1880 el método científico ya era como, hey, sí, ya está chido, bien implementado el método científico. Ya habíamos pasado a Kuhn, ya habíamos pasado a Popper, ya teníamos un método científico estandarizado. Así es. Para Descartes, sí, había como un método científico, pero la mayor parte de la gente seguía viviendo la ciencia como algo empírico y algo que se tenía que hacer, como que tú podías poder ir, ver y sentir. Cuando empezó la ciencia a tener métodos más abstractos de investigación, la gente dijo, no mamen, yo quiero poder ver la ciencia así, güey, en mi mano. Y de ahí es donde surgen los terraplanistas, de hecho. Aunque dales chance, son prófugos del ácido fólico. Profe. Entonces, dime. Él no fue el que empezó como a estudiar el contexto de los pueblos, como para ver la lengua y eso que tenía que ver con la manera de pensar. No manches, ve, voy a dar enter, ya lo tenía escrito, fíjate en el chat. A ver. Sí, Wilhelm Wundt habla del concepto de Volkerpsychologie. Sí, es que como, ¿se acuerda que la otra vez había mencionado algo de lo de las lenguas y manera de pensar? Entonces era por él. Sí. Había leído un poquito. Wundt. ¿Y eso qué significa? Volkerpsychologie. Volker significa pueblos, Psychologie, psicología. Es alemán. Entonces, entonces ¿es pueblo psicológico? No, Wundt es el primero que estudia, el primer concepto sería psicología social. Ese sería el primer concepto. Abro comitas, fíjense en mi imagen, estoy haciendo comitas, no son conejitos, porque
el término va a evolucionar con los años. Entonces, por un lado, él estudia cuestiones de reflexología y cuestiones de sistema nervioso, ¿sí? Y cuestiones de velocidad sensitiva, y cuestiones de percepción, y cuestiones, sí, percepción interna, percepción externa. Ok. Pero por el otro lado de su mismo laboratorio, él empieza a estudiar algo que se llama la introspección. Que es el clásico, rápido porque Gerardo Vera se me duerme y no está tomando nota. Cuando él estudia la introspección, la introspección es como el concepto papá de lo que Freud va a llamar conciencia. La introspección es voltear hacia adentro. Es el amigo me doy cuenta. ¿Sí? ¿Sí me explico? La introspección es darte cuenta que estás pensando, darte cuenta que estás sintiendo, darte cuenta que tienes hambre, darte cuenta que te sientes mal. Y pese a que él hace muchísimo, o sea, la introspección tiene que ver con el estudio de la experiencia inmediata. Wundt dice que la psicología no debiera ser nada más de las ciencias naturales. Wundt le apuesta mucho, al estudio intenta estudiar cuestiones espirituales. No estaba todavía el término conciencia acuñado. Profe, ahora que lo veo, el término lleva como Volks al inicio, que sería como lo de Volkswagen, que es como pueblo. ¿Sí? ¿Sí es de lo mismo? ¿Es lo mismo? Ah, ok. Ahorita estaba leyendo y dije, Es que de hecho ese coche lo llamaron así porque es el coche del pueblo, ¿no? Sí, O algo así. Sí, entonces ha de ser como la psicología de la gente, algo así. Sí, la psicología de la gente, la psicología del pueblo, o si ya lo llevamos un término moderno, la psicología social. ¿Entonces era sociólogo también? No, ¿Indirectamente? No, fíjate bien, hay un autor mexicano, este es un dato cultural, hay un autor mexicano de nombre Díaz Guerrero, ya murió. Díaz Guerrero. Díaz Guerrero decía, no podemos considerar la psicología sin considerar lo social. Por lo tanto, la psicología en su naturaleza es social, porque el ser humano no se hace sin otros hombres. Ok. Entonces, hablar de psicología social para Díaz Guerrero era un pleonasmo. La psicología per se ya era social. Gerardo Vera, ¿tienes una mantita en tu espaldita? Así es. Ay, qué bonito. Ay, qué bonito. Qué bien, qué bien. O sea, ay, qué bonito. Entonces, a mí también me gustan las mantitas. Y entonces, no es broma, yo tengo una de mi hija aquí, todavía si la extraño el abrazo, yo, Entonces, Únese al club. No. Tengo 38. Tú uniste a mi club. Yo lo fundé primero. Es más, yo lo fundé y no habías nacido. ¿Cómo te explico? Entonces, aunque Wundt intenta con toda su desesperación integrar la psicología diciendo que ambos estudios de la experiencia fisiológica como la experiencia del espíritu eran la misma experiencia, no lo logra. Y mantiene sin querer el error de Descartes, que existe una parte fisiológica y que existe una parte psicológica o espiritual. Pero esto es muy interesante, porque por la rama fisiológica tomarán en cuenta estudios de Iván Pavlov, aparecerán personas como James Watson, como Friedrich Burroughs Skinner, y entonces nacerá el conductismo y nacerán las neurociencias. Y por la rama psicológica, pásame el chiste, Gerardo, también me quiero reír. Y por la rama psicológica nacerán el psicoanálisis, el humanismo y otras cosas. Entonces, por esta razón, por Wundt, pese a que lo intentó, la psicología está tan dividida todavía. ¿Sí? Por un lado se hace el conductismo y las neurociencias, y por otro lado se hace
todo este rollo mentalista. Y hoy tenemos que entrar al rollo mentalista. No me encanta la idea, de verdad, no me encanta la idea, porque yo ya no predico esa cosa, pero No, y hay gente que lo mantiene todavía, ¿no? O sea, sí, vamos a hablar ahorita de el padre, el máximo exponente de toda la psicología mentalista. Freud. Sigmund Freud. Mi compa. Hay muchas cosas que ya se me hacen anticuadas que decía, pero pues bueno. A mí también. Creo que ningún Es que David, ideólogo no es que pasa estén anticuadas, es que probaron que no son ciertas. Es que lo que Sí, pasa por eso. lo que siento que pasa con Freud es que habló de tantísimas cosas que algo sí iba a quedar, algo no iba a pasar la prueba del tiempo. Pero, por ejemplo, yo soy muy fan de cómo piensa sobre los niños y el pensamiento oceánico. Que ese güey dice, cuando eres muy niño, y todavía no tienes un concepto del yo, el pensamiento son como olas, como un océano. Es bien poético el Freud. Y Freud es muy, muy poético, realmente lo es. Bueno, entramos ahora es casi contemporáneo a Wundt. ¿Sí? Freud crece cuando Wundt tenía 30. Freud lee a Wundt. Este es un dato muy interesante. ¿Sí? Freud sí vive suficientes años. Freud vive 80 y tantos años. Entonces, datos interesantes de Sigmund. Sigmund es, sin duda alguna, ahora sí, Luna, no te vayas a confundir, él es el padre del psicoanálisis. Él es el padre de toda la terminología, bueno, no toda porque se ha modernizado, pero de muchos conceptos psicoanalíticos muy famosos, como histeria, neurosis. ¿Sí? O sea, él acuña todo eso. Aunque Freud nace en Varovia, él se desarrolla o él crece en Viena, pero este es un dato interesante nada más. ¿Qué es lo que...? Dime. Así súper rápido, perdón, disculpe, solo quería saber, la psicología ahorita en la actualidad como tal, ¿es una ciencia así con todas las de la ley o sigue siendo como una Para mí ciencia sí. social o natural o algo así? Para mí sí. Según J.R. Cantor, es una ciencia, J.R. Cantor, es para mí, desde mi postura, es una ciencia natural, para mí. Okay. Pero para ser una ciencia natural, debería de sacar radicalmente todos los conceptos mentalistas. O sea, para ser ciencia natural, ¿usted piensa que es como la ciencia con todas las de la ley, como química, ¿Sí? física? Así como la física estudia la relación de los cuerpos, y la química, la interacción de los elementos, y la biología, la interacción de los seres vivos y sus ecosistemas. Para Cantor, para Rives, para mí, la psicología estudia la interacción de las conductas. Muy bien. Muchas gracias, profe. Sí, o sea, para mí es eso, pero tenemos que ver esto porque es muy interesante las posturas psicoanalíticas porque siguen teniendo algún tipo de vigencia y van a ver ahorita por qué. Muy bien. Sí, ok. Yo creo que el psicoanálisis debe de existir, sí, pero lejos de la psicología. Para mí el psicoanálisis debe ser algo aparte. Sí, con una base médica, como Freud lo creó. Ok, voy a continuar. Entonces, Freud, ¿qué son datos de Freud? Era judío. Y este es un dato sumamente interesante. ¿Por qué? Porque hay una frase muy padre que dice, yo me sé 5, pero hay gente que se sabe 30. Que los judíos han cambiado el mundo. Moisés con la ley, Jesús con la creación del cristianismo, que Jesús, por si no sabían, era judío y se muere como judío. Es Pedro el que crea el cristianismo. Digo, espero no haber dañado sus fibras religiosas. Marx con la revolución económica, Freud con la revolución sexual y Einstein con la revolución del átomo. De hecho, la revolución sexual no había sido de uno de los allegados de Freud, porque tengo entendido que esto de las antorchas de libertad, de las sufragistas de los 20 era de alguien muy cercano a Freud, pero no de Freud per se. ¿De los 20? No me acuerdo, soy malo con los años, pero de las sufragistas. No sé, pero si lo buscan o lo arreglamos. ¿No dices de Charcot, Miguel?
No. Charcot era amigo de Freud. Ajá. Y Charcot era su dealer de cocaína. Ahorita vamos a hablar de eso. No estás hablando de la gente, no son drogadictos, ¿sí? Ay, Pero es cierto, Charcot le mandaba coca en sus cartas. Pero en ese momento, por ejemplo, Freud propone el uso de cocaína como un estimulante y un analgésico. Freud sufría de cáncer de mandíbula, entonces se embarraba cocaína en la mucosa, durmiéndose toda la mandíbula para evitar los dolores del cáncer. Pero nunca dejaba de fumar porque no se sabía que era por el cigarro. Él decía, me pongo tantito de eso en las encías y me siento muy activo para escribir. Pues sí, yo también con cocaína escribiría 18 libros como él. Pues antes a todos le querían poner cocaína, o sea, la Coca-Cola tenía hojas de coca. Yo tengo hojas de coca en la casa, pero no funciona igual. Muy bien. Mira, justo aquí las tengo. ¿No la puedes inhalar? Esas son hojas de coca. Las traje de Perú hace como 4 o 5 años. Traía como 1 kilo en la maleta, no me dijeron nada. Porque no puedes hacer, con hojas de coca, no puedes hacer, con esa cantidad no puedes hacer nada más que té. Y sirve como té estimulante. Sí estimula un poquito, como si fueran 2 cafés. Pensaba que la cocaína era como una droga artificial que solo se hacía en laboratorios. No sabía que venía de la No, naturaleza. el polvo es sintetizado, pero ahí está la hoja esa natural. Oh, ya veo. De hecho, las mastican, ¿no? La hoja de la coca es una cosa y la cocaína es otra. Uh-huh. Sí, no, yo sé de las hojas. Se coca... supone que cuando están en mucha altura también las mastican. Sí, porque evita exactamente el mal de altura. Cuando llegas al aeropuerto de Cusco, en el aeropuerto tienen un platón gigantesco de bronce con hojas de coca. Entonces, de hecho, también te dan dulcecitos, ¿no? En lo dulces que haces de coca. tu registro, los vas masticando y ya sales del aeropuerto y te venden los dulces de coca. Yo hago miel de coca. Heisenberg. Voy a calentar mi cafecito. Esa es miel de coca. Ahí se ve la basurita de la planta arriba. ¿Ya vieron? Sí. Y está muy ¿Y es dulcecita, profe, o tiene un sabor un poco más ácido? Uso miel normal a través de un proceso de sacado de infusión. Le saco es que la coca es hiposoluble y liposoluble. Entonces necesitas sacarle todo con mantequilla y con agua en diferentes momentos. Entonces, ya que le sacas el activo, la infusión, ya lo mezclas con miel y lo revuelves un ratito hasta que se hace. ¿Profe, no la vende? No. Para mi consumo, también hago de whisky, mira, pero queda como mantequilla. Ya sé quién era, profe. ¿Quién? Paul Masur, el señor que hizo toda la propaganda de la Segunda Guerra Mundial, es también el responsable de que las mujeres fumaran en la Revolución Feminista. ¡Oh, Dios mío! ¡Qué atrevido! Pues sí, no, pero es más bien para que las empresas pudieran ganar más dinero, no tanto como para su libertad. Más bien sí, claro. para capitalizar. Bueno, aún así, el primero que habla abiertamente de sexo es Freud. ¿Por qué? Sí. Porque tenemos que entender que Freud crece en el siglo XIX, ¿sí? En la época victoriana. Entonces, ahí estamos hablando que en ese momento histórico las mujeres no estudiaban, no votaban y no tenían derecho a sentir placer. O sea, sí tenían derecho, pero no se hablaba de eso. O sea, un hombre llegaba, penetraba, acababa y ya te embaracé, fin, me voy con mi prostituta que ella sí me dé placer. Entonces, y eso era lo normal y eso era bien visto. ¿Sí? Yo qué esperanzas que, por ejemplo, ¿dónde hay una mujer aquí? Ahí está Luna y Ketsi. Ok. Si yo iba caminando y yo quería salir con alguna mujer, tú solo podías poner tu mano aquí o aquí. Y ya. Y yo a ti no te podía tocar. Y, por ejemplo, si Edgar Nieblas era tu hermano, Edgar tenía que venir a 2 metros atrás de ti viéndonos. ¿Sí me explico? O sea, porque pobre de ti si te tocaba. Era la época de los trajes de baños completos de cuello a tobillo, como mamelucos.
mostrar esta zona del cuerpo era mal visto, no es broma. Mostrar los tobillos era hiper atrevido y pese a que se buscaba lo voluptuoso, no podías mostrar nada de tu pecho, nada de tu piel, y tenías que usar un corsé para apretar tus costillas y apretar tus senos. Entonces era realmente algo sumamente denigrante, porque la mejor escuela a la que podían acceder una mujer era una escuela donde enseñaban a limpiar y a caminar con un librito en la cabeza. Entonces, imagínense desarrollarse en una época tan falocéntrica, tan machista, donde la mujer es un accesorio y no un ser humano prácticamente. Freud empieza a estudiar, bueno, antes de brincarme hasta allá, datos interesantes. Freud hablaba alemán, bueno, evidentemente hablaba hebreo como primera lengua por ser judío. Era austriaco, ¿no? Sí, bueno, se muere en Viena, pero él nace ahí puse el dato. Él nace en Moravia, que era la República Checa, pero después se mudan a Viena cuando son niños. Freud, aprende hebreo como primera lengua, después aprende alemán como segunda lengua, después aprende francés como tercera lengua, después aprende inglés como cuarta lengua, y por placer y por gusto, él estudia latín y griego por él mismo. Entonces estamos hablando que este es un dato muy interesante, Freud era políglota. Ayuda mucho a desarrollar la mente. Según Lev Semyonovich-Vygotsky, este es un dato cultural, mientras más idiomas, sistemas de código, sistemas de contar dominas, más inteligente eres. Es la única forma de hacerte verdaderamente inteligente. ¿Quién eres? David, otra vez, como comentario, bueno, de lo que decía Miguel hace rato, de lo de la publicidad de los cigarros, no era el que dijo, era el sobrino de Freud, que era Bernays, el que era publicista y fue el que empezó como a hacer todo eso de campañas de publicidad masivas, porque utilizó elementos de la psicología de Freud, pero en publicidad. Qué interesante. Pero bueno, aún así no se le da a él el término de la revolución sexual. No, yo no se lo doy, okay. Nomás digo que la campaña de publicidad de los cigarros de mujeres fue Bernays. Ok. Freud era médico. Él se graduó como médico en 1881 y después se hace neurólogo. Y abre una clínica que se especializa en trastornos nerviosos, en desórdenes nerviosos. Freud empieza a atender pacientes que no encuentra él una razón fisiológica para sus malestares, que pudieran ser dolores, que pudieran ser desmayos, que pudieran ser inflamaciones abdominales, y empieza a detectar que en la población femenina hay un mayor número de estos males. Así como puso ahorita Edgar Nieblas, que no es un muy buen dato, él acuña a este malestar de las mujeres como histeria. Ahora se le llama neurosis histérica, pero él acuña esto como histeria, ¿sí? Por hister, útero. Por eso cuando a alguien le quitan el útero es una histerectomía. Y entonces, ahora ya entienden que está muy mal decirle, por ejemplo, David Salcedo, eres histérico. No puedes ser histérico porque no tienes útero. ¿Sí? Eso es más como se usa el lenguaje, pero como por estricta etimología, técnicamente no podrías decir. No, exacto, pero bueno, el chiste es ir profesionalizando nuestro uso del lenguaje, ¿no? Sí. Oigan, Aldo, Fernando, Manuel, necesito sus cámaras prendidas, Fernando Escalé, Aldo Yaer, Ramsés, Axel, Brenda, Alexis, Alejandro Martí, Manuel, necesito sus cámaras prendidas, me lo pide Mau, por favor, ¿sale? Gracias. Entonces, Freud se empieza a darse cuenta que no es
la revisión médica, no es el tratamiento porque no encontraba qué darles, es el hablar lo que empieza a aliviar las tensiones de estas personas. Pero un hablar libremente, ¿sí? Un hablar libremente, sin tapujos, sin tabús, sin miedo. Cosas como soñé que tenía sexo con mi padre. ¡Ay, qué miedo! Sí, incluso ahora en el 2020 sigue siendo algo muy fuerte decir eso. Pero muchos de nosotros hemos tenido sueños de, o sueños para, o sueños con, o sueños que consideramos inmorales. ¿Sí? Uno de los primeros estudios, creo que vienen obras completas 1 o 2, de Freud es el tratamiento de la histeria a través de la hipnosis. Quiero aquí hacer un paréntesis. Freud habla de la hipnosis como una distracción de la conciencia, no como un mesmerismo. Son cosas muy diferentes. La hipnosis es, a través de mi lenguaje, capto tu atención y te alejo de tus defensas psicológicas y entonces dices lo que en realidad quieres decir. Lo que vemos en la tele con John Milton y esas cosas es mesmerismo. Eso es un show. John Milton. Profesor, ¿usted ha visto la película de... ¿cómo se llama esta? Es de una chica que tiene... Es el primer caso documentado de personalidad múltiple. ¿Civil? Ajá. Usan hipnosis, ¿no? Usan la técnica de hipnosis para... Utilizan hipnosis, pero si te fijas, es como un modo de relajación. Ajá, es para que baje Para las que defensas, salgan las ¿no? otras personalidades, sí. Es como un apoyo, no tanto como una cura, así por así Exactamente, es una técnica más y existen muchas personas que lo saben hacer. Por ejemplo, mi maestra de psicoanálisis, Natalia Guillén Baumgarten, que se entrenó, ella fue alumna de Jean-Jacques Emile Lacan, luego les digo quién es, y estudió en la Sorbona y después estudió en el Instituto Erickson. Natalia sabía hipnotizar, pero era estando en clase, de repente ella daba su clase y te decía, ya terminamos la clase. Y volteabas a ver el reloj y habían pasado 2 horas. Y tú así de, what the fuck? Pero lo único que hacía era, a través del lenguaje, captaba tanto nuestra atención que perdíamos la percepción del tiempo. Qué chido. Sí, sí. Nos enseñó cosas, pero no. Entonces, profe, es muy similar como al estado del flow, o sea, es tanto tu enfoque que pierdes como conciencia de lo que está pasando a tu alrededor. No sé si existe el término el estado del flow, pero sí entendí el ejemplo y sí. Suena bien fresco. Sí, así le dice mucha gente. Hay gente que le dice la zona, hay gente que le dice como el punto, no sé qué. No tengo idea de cuál es el término técnico, pero se supone que es el punto en el que estás en una actividad lo suficientemente desafiante para que tengas que poner tu atención en ella, pero lo suficientemente sencilla para que no tires la trae a la basura y te hartes porque es muy difícil. Este punto justo entre dificultad y habilidad que tú tienes. Oye, que te hace llegar a un punto de hiperenfoque, ándale, hiperenfoque. Y órale, sí, va más por ahí, pero entonces entendamos como la hipnosis como un estado alterado de conciencia. ¿Me dejan escuchar rápido un audio del hospital? No me tardo nada. Sí, sin problema. Ojalá que no se haya muerto nadie. No, él trabaja en un hospital. No, yo sé, por eso me refiero. La curiosidad, ¿por qué le mandaron un mensaje? Porque eso vive. No, es porque Pero no según yo, todos. generalmente es porque hay emergencias cuando eso pasa, ¿no? No, Pues sí, pero no todo es muerte, Eva. Puede que sea un aumento. Bueno, eso sí tienes razón. Qué Hay que ser positivos. Hay que Ya ser. hicieron que el profe se fuera. Alexa, Ya se le fue el cuchurrumí a Pablo. Alexa, pon tusa. ¿estás escuchando? Oye, Pollo Gamers, es la primera vez que te veo con cámara y no con Kiro. ¿Está? Bueno, no como la segunda, pero Dios se trababa la imagen. Pollo. No lo veo. Trae como una gorrita, una capucha. Ah, sí, sí. Ah, ya sé Que debe ese milagro. Pollo Gamers es real, güey. Es una Ándale. El Felipe. Sí es Felipe, ¿verdad? Pollo Gamers. Sí, sí. Mientras vayan por sus tragos, vamos a jugar Yo Nunca Nunca. Me parece justo.
Pues, ¿un Among Us se lo Innecesario. quería el profe o qué? ¿A quién ¿El fue Among Us? primero? No, El es Among Us. Le caigo. Una partida de Aló. Rocket League. Rocket me parece más, justo. Pues Y dale. no lo he descargado, señores. Ya es gratis, ya no hay Por pretexto. Ya es para no gratis. bajar. Hacer- No tengo hacer- espacio. Lo puedes jugar con cualquier tostadora que tengas ahí. Listo, ya regresé. Espero no hayan dicho nada porque lo sigo Sí, sí. grabando. Ah, caray. ¿No? No manches. En la Lo cara bueno es de que no empezamos a jugar todavía. que iban a Ya jugar. jugó Genshin Yo Impact. nunca. Ah, No, Ya hicimos eso una no está partida. chido, no está chido en video y no está chido sobrio. Vamos a continuar. ¿Lo hizo por experiencia? No, me han contado, yo no sé Ah. qué es eso. Bueno. Entonces, los primeros, a ver, va, 3, 4. Repito, Manuel Parra, Escalé y compañías, necesito que prendan su cámara, por favor. Sí, por favor, gracias. Ketsi, así cuando estén varios prendiditos, ya toma alguna captura de pantalla y se lo mandas a Mau, porque me han pedido capturas de pantalla y no he pedido, pero yo tengo el grupo más grande de la universidad. Sí, gracias. Entonces, son fabulosos, nunca cambian. Muy bien. Freud empieza a trabajar con hipnosis, empieza a darse cuenta, oye, esta cosa funciona, pero funciona por un tiempo muy corto. O sea, sí ayudo que las personas hablen, pero no los curo de nada o no de una forma determinada. Y entonces se avienta una de sus ideas principales, la palabra cura, que es una idea muy loable y muy rescatable, que todas las teorías psicológicas usarán de ahora en adelante. ¿Sí? Entonces, También él puso lo del recurso del diván y así, ¿no? él inventa, bueno, es poquito más adelante. Él inventa una forma en la que puedes estar en consulta. Él empieza a él crea una guía del psicoanálisis. Él te dice que no debes de nunca tocar a tu paciente. Él te dice que no debes nunca abrazarlo, consolarlo de esa forma, que no debes de tener contacto físico para que el paciente no transfiera a ti nada. A mí me pasó hace mucho cuando tenía mi consultorio. Durante un tiempo yo hacía psicología infantil y después hice psicología de parejas. Pero también tomaba casos individuales. Y una chava llegaba y me saludaba. Primero me saludó aquí, ¿no? Normal. Pero de las últimas veces que fue a saludarme, me saludó aquí. Y yo dije, algo está mal. ¿Sí me explico? Entonces, yo no permití que eso avanzara y le dije, ¿sabes qué? Ya no te puedo atender. Me hizo un berrinche como si estuviera cortando con una novia. Ella ya había transferido a mi persona muchos elementos que no me pertenecían, como de una relación. ¿Sí me explico? Pero al yo ser la única persona que la escuchaba, que la acompañaba, que le contestaba el celular, ¿sí me explico? O sea, de alguna forma hubo un proceso de transferencia y yo no vi venir la contratransferencia, que era de mi parte demostrar interés de más en ella. Y entonces la tuve que derivar a otro psicólogo. ¿Sí? ¿Pero qué no Freud se acostó con una paciente suya o algo así? No, ese es Jung. Ah. Oh. Freud tenía mommy issues. No. Freud tenía daughter issues. Dang. Sí, damn, exacto. ¿Qué es Entonces eso? ¿Qué es eso, Woody Allen? Era lo mismo, pero más asqueroso. Entonces, bueno, continuamos. ¿O no? Después Freud se interesa muchísimo, después que abandona la hipnosis, o paralelo a esto, porque sucede en Obras Completas 3, Obras Completas son sus 18 libros, ¿de acuerdo? Menciona sobre la interpretación de los sueños. No, creo que ese es el 1. Bueno, no importa, pero el problema es, o el dato aquí es, que empieza a estudiar los sueños y dice, hay algo de la mente que se asoma por los sueños. Nadie ha hablado de esto. Claro que tenemos que entender que la interpretación de los sueños tampoco es como la conocemos ahora. Ahora te dicen, si soñaste con dientes es que vas a tener dinero. O sea, no funciona así. No funciona así. Si alguien se muere es porque va a vivir muchos años. Claro, no funciona así. Realmente la interpretación de los sueños psicoanalíticos solo los puede hacer, ojo, solo los puede hacer un psicoanalista.
y solo lo puede hacer si ya te tuvo de paciente mucho tiempo, porque solo él entiende lo que simbolizas en tu lenguaje. Solo él entiende tus metáforas lingüísticas, solo él entiende tus lapsus. Por lapsus se podría entender como momentus mensus. Así le digo yo cuando sería Güey, pues no es delirium tremens. No, pero sí suena parecido. Sí tiene que ver con lapsus linguae. O lapsus lingüe. ¿Sí? Que tiene que ver con un tropiezo que hacemos al hablar. Y entonces, por ejemplo, suponiendo que fuera al revés y Eva fuera la maestra, que yo en vez de maestra le diga mamá. Eso es un lapsus lingüe. A todos les pasó, no fijan que no. A todos. Me lengua la traba. Amame mi. Mamá. Y tú así de, a maestra. Y la quieres arreglar, ¿no? Maestra. A mí Sí, en la vida a los 24 años. Con una novia que yo quería muchísimo, que su nombre empezaba con G, y no era Gatúbela, que un día casi le digo María, casi le digo el nombre de mi primera novia. De mi primera novia muchos años atrás, o sea, como hace 15 eras y 4 soles, o sea. Se te arma. No, hombre, o sea, pero sí, yo también te amo, mi amor, ¿no? O sea, realmente, o sea, ese es un lapsus lingüe, ¿sí? Y dice Freud, en el discurso ordinario, el inconsciente buscará escaparse, generando estos lapsus lingües. ¿Será por repetición anteriormente de los nombres y eso, las palabras, a lo mejor que el cerebro como que las dice por default o algo así? No lo sé. A mí me pasaba particularmente cuando andaba distraída. Que andabas distraída y la maestra te decía, Eva Luna, ¿cuál es la respuesta tal? Y tú sí, mamá, no, perdón, maestra, ¿qué? No sé si tenga algo que ver el estar distraído. Según el Freud y el mismo Wundt, dicen que es un tropiezo al hablar, pero Freud sí dice donde el inconsciente se escapa y dices lo que en realidad sientes o ves. Si tú le dices maestra, si tú le dices mamá a tu maestra, es que tu mamá está teniendo un rol materno contigo. Y si lo vemos así, no suena tan alocado. Si yo le iba a decir de un nombre a una chava que iba a ser su nombre de otra chava, es porque me hizo sentir cosas muy parecidas. ¿Sí me explico? Makes sense. Pero entonces ahora ya son enfermo cuando un estudiante de secundaria le dice mamá a la maestra, pero al mismo tiempo con los amigos dice, ay, la maestra está bien. Eso entonces, Freud lo explicará, que tienes un hermosísimo complejo de Edipo. Sí, profe, entonces es como la cara de Berber, ¡chinga su madre! Sí, o sea, en ese caso, Freud no se revuelque en su tumba. Freud se levanta zombie y dice, bien muchacho, estoy orgulloso de ti. O sea, porque durante el desarrollo de las etapas psicosexuales que Freud marca muy interesante, que todos los seres humanos pasamos por, que es de estas cosas, como utilizó el método científico, Freud sí al parecer hizo observaciones muy objetivas, tratando de ser, grandes comitas, muy objetivas. Y al hacer esto, Freud de alguna forma redacta lo que pasa y después lo que él cree que pasa en la formación del concepto de lo mental en el niño. Y es muy interesante, porque en la etapa fálica es donde aparece el complejo de Edipo, si eres hombre, y aparece el complejo de Electra, si eres mujer. Y entonces, que ahora digo, antes de que Berber me quiera colgar o que Edgar Nieblas esté buscando cómo refutar lo que estoy diciendo, ahorita los neopsicoanalistas han desarrollado muchos otros complejos. Si tenemos tiempo, hablaremos de los 12 más importantes. Pero Edipo y Electra, acuérdense que a Freud le gustaban mucho los mitos griegos. Entonces Freud encuentra en un mito griego la historia de Edipo, en el cual su madre, ¿cómo se llaman las cosas estas que decían el futuro? Los oráculos, ¿no? Gracias. El oráculo de Delfos le dice al padre de Edipo, tu hijo te va a matar. El padre de Edipo, cual Blancanieves, le mete un alambre en los tobillos al chiquillo, lo cuelga, se lo da a un cazador y le dice, tíralo en el bosque, mátalo. El cazador se apiada del niño y dice, no lo puedo matar, y ahí lo deja. Una pareja
que iba pasando por ahí, encuentran al niño, se lo llevan y lo crean como suyo, y resulta que son los reyes del reino vecino. Edipo crece, Edipo significa el de los pies deformes, Edipo crece, se vuelve un excelente guerrero, se agarran a guerra los reinos, y entonces Edipo va y mata a su padre en guerra sin saber que es su padre biológico. Y entonces la forma clásica de obtener el poder del pueblo es darle un hijo con tu sangre a la reina la actual, y entonces tú te vuelves rey y tu hijo con tu sangre se vuelve el siguiente rey y te quedas con el reino porque te quedaste con la reina. Y entonces Edipo se acuesta con su madre sin saber que era su madre. En la noche, la madre pues se asoma a ver los pies de quien la violó y resulta que eran las cicatrices del alambre ahí en los pies, y entonces la madre se suicida, se avienta por el balcón, y algunas versiones de la historia dicen que Edipo se suicida también, y otras versiones de la historia dicen que Edipo, al darse cuenta que tuvo sexo con su madre, se saca los ojos y que pena eternamente. No eternamente, pero pues ahí. No creo que haya vivido mucho tiempo ciego, ¿verdad? Y entonces, es muy interesante porque es la forma en la que Freud dice que si somos varones nos atraen mujeres como nuestra madre, ¿sí? No tiene que verse como nuestra madre, no tendría que hablar como nuestra madre, pero tiene que tener algún elemento que se parezca a ella. Y dices, pues ok. Pero después, más adelante, creo que su hija Ana acuña el complejo de Electra, donde dice que yo siento que se estaba proyectando, ¿verdad? Doña Ana Freud, y ella dice que las mujeres buscan varones que tengan elementos como su padre, ¿no? Que también Si no sucede. tienes padre. A ver, ojo, muy buena pregunta, pero te la contesto muy fácil. Todos tenemos una figura paterna o una figura materna. Sí, ya entendí. Entonces, todos tenemos un padre psicológico. Ya ¿sí? entendí. Ya Entonces, sé por quién es ejemplo, mi mamá, Elda Becerra, canta. Y durante muchos años, desde que yo tenía como 15 a 20, yo creo, me gustaban mujeres que cantaban y yo no entendía por qué. Y en eso yo estaba estudiando eso en el ITESO y así de... Oh, no. O sea, claro. Entonces dije, nunca jamás una que cante, ¿no? Sí, no, qué miedo. Entonces... cantar David. Porque a fin de cuentas, dije nunca jamás. Y si a ti te gusta, échatelo. Perdón, David, ya soy tu padrote. ¿Eh? Oh, no. Sí, o sea, yo te cobro 500 por la noche con David y a él le pago 50 nomás y lo baño. Suena justo. Suena justo, es un negociazo. Y no me contestes, ¿no? Entonces... Oye, la mejor frase es lo hago porque te quiero. Entonces, bueno, es muy interesante porque algunas personas más adelante, nuevos psicoanalistas dirán, oye, ¿y si soy varón y me atrae alguien como mi padre? Puede ser hombre o mujer, no importa el sexo, tengo que aclarar esto. Si eres varón y te atrae alguien psicológicamente como mi padre, ¿qué es? Y los psicoanalistas modernos dirán, pues será un Edipo negativo. En lugar de ser la madre, cambias por el padre. Electra, ¿no? No, si eres varón. No, Electra es con mujeres. Si tú eres hombre y te atrae alguien como tu papá, será un Edipo negativo. Y si eres mujer y te atrae alguien como tu mamá, será un Electra negativo. Solo es terminología más o menos moderna. Pero siguiendo en ese mismo rubro, siguiendo en ese mismo caminito, es muy interesante porque algunos neopsicoanalistas dirán que ese es el origen de la homosexualidad. O sea, hay elementos mucho más allá del sexo, sea masculino o femenino, o hombre-mujer, que pueden entenderse como que nos atraigan personas de nuestro mismo sexo o no. Ya hablaremos, cuando hablemos de sexualidad humana, que creo que es de los últimos temas de la materia, hablaremos de preferencias sexuales. Y es muy interesante, muy interesante. Entonces, ya tenemos complejo de Edipo, ya tenemos complejo de Electra. Freud
dice, sí sirve la interpretación de los sueños, pero solo sirve si es un paciente que has visto durante mucho tiempo y entiendes todos los lapsus lingüe y entiendes todas las metáforas con las que él construye su realidad. Freud también habla de la preponderancia del estudio del lenguaje para interpretar el inconsciente del individuo. Y aquí aparece entonces, aparece ya el psicoanálisis, el análisis de la mente. Freud dice que a través de una entrevista guiada o no guiada, más o menos según sea el caso, podemos descubrir elementos intrínsecos o ocultos de la mente del individuo. Y Freud habla de un consciente, habla de un preconsciente y habla de un inconsciente. Eres ¿sí? un inconsciente. Habla de 3 niveles, tú no, Eva Luna, habla de 3 niveles de profundidad de la mente. Y es un dato muy interesante, porque hasta este momento, ni las preguntas de Fedro, que nos decían que la mente era una mariposa, nos habían llevado a nada. Freud dice, no, la mente es como un iceberg y tiene 3 niveles. ¿Sí? Y lo más profundo está más abajo. Otra cosa que dice Freud, la mente también, esos otros niveles son atemporales. Es un dato muy interesante. Por eso, eventos traumáticos de la infancia siguen siendo presentes en la vida adulta. ¿Se fijan? Está como interesantón, ¿no? Y después, poquito más adelante, como en el libro 10 u 11, escribe El yo y el ello, que es para mí mi libro favorito, donde dice, pero la mente también pudiese interpretar como 3 círculos que se sobreponen. Se los explico. Les pido, por favor, que no tomen nota hasta que yo les diga de qué tomar nota. ¿Se ve? Ya. Sí. Ah, Sí, perro. sí. Ahí voy. Ay, yo y el hecho, ya hizo. Ahorita explico lo de arriba, ignórenlo tantito. Freud dice que cuando nacemos tenemos una instancia mental que se llama ello. ¿Sí? El ello es nuestra parte, ahí les va, no está anotado, pongan atención. Eso sí que es nuestra parte animal, que es nuestra parte arcaica, que es nuestra parte primigenia, que es nuestra parte sin lenguaje, que es nuestra parte amoral, sin moral, que es nuestra parte atemporal, ¿sí? Y que es de donde aparecen toda nuestra energía libidinal. Freud hipotetiza que así como el estómago funciona con aire, los músculos con un sistema hidráulico, el corazón con un sistema hidráulico, que la mente debiese de funcionar con un sistema de energía, sistema que él llamó libido o energía libidinal. Y que a más energía libidinal tu mente es más activa o menos activa. ¿Hasta aquí vamos bien? Sí. Ok. Entonces, ¿por qué le dicen divinidos a los señores? Es una forma coloquial que la gente que usa de decir cachondo, pero no es. Bueno. Ajá, entonces viene de ahí. Viene de ahí, que tienen la libido muy activa. Ya veo. ¿Por qué andan copiando mi imagen? Salgo yo todo chueco. Para Así estudiar la estás, compadre, así estás. Entonces, continuamos. Entonces, el ello, en el ello es con lo que nacemos. Por eso los niños cuando nacen parecen animalitos. Comen, hacen popó, algo les quita su homeostasis, lloran, se mojan, lloran, tienen cólico, lloran, tienen hambre, lloran. Les das todo eso y quieren apego y entonces te los pegas y ya. El ello, entonces, es la parte primigenia con la que nacemos, sería nuestra parte animal. O sea, repito, entonces, no hay lenguaje, no hay tiempo, no hay estructura, no hay moral. Lo que sí hay es mucha energía libidinal y esta energía libidinal se canaliza en algo que Freud llamó pulsiones.
Entonces ahí viene también repulsión, No, ¿o es otra cosa? es otra cosa. Ok. La pulsión es la energía libidinal canalizada hacia un fin para satisfacer una necesidad. Entonces Freud dice que los bebés son unos libidinosos. No, tampoco No. dije eso. ¿Qué? Freud dice que los bebés son animalitos. Perdón, era una broma. No te Yo sé sientas que no dijo ofendida. eso. Tu presidente le volvió a decir a los pobres perros ayer. Porque dice mi presidente. ¿Otra vez? Porque yo no Es voté por presidente él. de todos. ¿Quieres No, Chairo? ¿cuál presidente de todos? El presidente eterno va a salir ahorita. Yo pertenezco al ducado de ¿cómo se llama? Espérame, de Sealand. Yo pagué 20 euros hace como 10 años y soy duque de Sealand, que es una pseudo plataforma petrolera abandonada en el mar del norte que es en serio, es en serio. Sí, ese país que se declaró una micronación, sí, que Sí. está... Pagas 20 euros y conozco. te mandan, pagas 20 euros y te mandan tu papel. Yo soy duque de Sealand. Es en serio. Es un país no reconocido por la ONU, Simón. No es reconocido por nadie, pero yo soy ciudadano de ahí. Ojalá Entonces que es tu vivan presidente. mucho tiempo después del apocalipsis. Oye, yo puedo ir a Sealand cuando yo quiera. Eso, realmente es lo que me dan acceso. Si yo llego a ir a Inglaterra, puedo pagar un shuttle o algo y me llevan a Sealand. Puedo llegar pero pues no tengo para pagar un helicóptero. Para ir a visitar mi reino. Mis tierras, ¿no? vamos todos. Bueno, realmente no es mi reino porque gobierna el rey Bob. Rey Bob. No es broma, es que ¿por qué creen que es broma? O sea, es en serio, que en casa de mi ex esposa tengo el papel. O sea, sé nombre que es más en serio, bonito pero del se oye mundo. tan ridículo que es gracioso. A Es que ver, tiene- no es tiene ridículo, un que tú no género. entiendas sobre la realeza es otra cosa. Claro que sí. Mi familia bien asciende a nobles hace muchos, muchos años. Oye, también la mía, por el lado de mi abuelo. Aguas. Mi abuelo tenía un documento de la corona española donde decía que los Zavala eran los duques de Tala. Voy Entonces- a mandar ahí el enlace del gobierno de Sealand en el chat. Gracias, Cool. gracias. ¿Sigo gobernando mi rey Bob o ya es su hijo otra vez? No sé. Es que a cada rato los piratas nos conquistan y entonces tenemos que ir a Inglaterra. El gato del rey Bob se volvió el patriarca ahora. Ve, yo tengo uno parecido. Tengo también del Principado. Ahí está, ya viste, yo le piqué a ese. Conviertas en Lord o Lady. Ah, yo también quiero. Sí, está padre. Son los mejores 20 euros que pagué en mi vida. Creo que ahorita ahí está más padre. Oh my God. No manches, 30 ahorita está en 30 libras. cuidias. No, pues quiero ya ser no podría. duque. Pero el de duque cuesta como 500 libras. Es mucho dinero, pero mira, sir, 100 libras. El día que me sobren 4,000 pesos lo pago. Oh my God. Mi rey Bob. ¿Sí es mi rey Bob todavía o no? Pues ¿No lo había pagado ya, profe? es que tengo el de Lord y Lady, pero no tengo el de Lord. No tengo el de Duque. Duque estaría padre, son 500 cuidias. Ay, no, Sealand ya se anunció en Fox News. ¿Qué pasó, Master? ¿Por qué Fox News? ¿Qué les pasa? A ver, si Trump sale ahí, todos podemos salir ahí. Entonces, O sea, Fox una parte News- del territorio de Sealand por 20 libras. Fox News lo fundó un... pero a ver, de nada vale si no eres un lord. Yo soy un lord. Tienes que comprar mínimo el de ser lord. ¿Cómo te voy a dejar tener un pedazo de mi país si no eres nadie? ¿Tú lo compras? Y ve qué bonito es mi país. Ay, Dios mío. A ver, rolen el link. A comprarme uno, no es por eso. Ahí está. Voy a ser un lord. Sí, hazte Lord. Y sí, yo compraré el otro. Bueno, voy a seguir. Entonces, ello va a estar todo el tiempo buscando satisfacer necesidades a través de las pulsiones. Entonces, la pulsión va a ser esa canalización de energía libidinal que hace que tu mente se mueva, ¿ok? Las pulsiones tienen dos caras. Tienen una cara de vida, placer, creación, calorcito, ricolino, y tiene una cara de muerte, destrucción, dolor,
y son parte de las mismas pulsiones. Esas dos caras se llaman Eros y Thanatos. No le vayan a poner Thanos, el del guante, ¿eh? Por amor Y de Eros Dios. Ramazzotti, ¿no? De ahí viene el nombre de Eros Ramazzotti, sí, del dios del amor. No digo que no la vayan a poner que era Eros Ramazzotti y Thanos. Entonces, Eros y Thanatos. Entonces, así es como Freud explica que los niños sientan placer, o se sientan placer o sientan satisfacción, mejor dicho, al construir algo, pero al destruir algo también. Al chupar algo o al morder algo. Son dos presentaciones de la misma pulsión. Entonces, hay algunos de ustedes que les gusta chupar una paleta y hay algunos de ustedes que les gusta morder una paleta y sentir cómo se rompe el cristal de dulce en los dientes, ¿sí? Hay personas que chupan un chocolate, hay personas que muerden un chocolate, hay personas que besan solo con labios y hay personas que besan mordiendo, ¿sí? Entonces, hay personas que sienten mucho placer en sacarle puntita a un lápiz y hacer una tribu india. Hay personas que sienten mucho placer en destruirla con la mano. ¿Sí? Entonces, son dos caras de la misma pulsión. En otras palabras, una pulsión se podría presentar de dos formas diferentes. ¿Sí? Todo el tiempo estas pulsiones van a estar bombardeando al yo, todo el tiempo, exigiéndole que haga cosas que el yo no quiere hacer. ¿Vale? ¿Por qué? Ahorita van a ver por qué. Pasa un poquito más de tiempo y más o menos al final de la etapa oral, al inicio de la etapa anal, el niño empieza a entender dos cosas. Empieza a entender su nombre, que es en el momento en el que Freud dice que nace el yo. Cuando termina el pensamiento sónico. Ajá. Ajá, y es cuando empieza, entiende el concepto de no, que es cuando nacerá el superyo. El superyo, su única función, bueno, tiene muchos elementos, pero su función principal es frenar al ello. Pero la parte interesante es que utiliza también la energía libidinal del ello para funcionar. O sea, utiliza la energía que está liberando el otro para frenarlo, para regresárselo. ¿Sí? Imagínense que el ello está girando muy rápido y le pones una pieza que gira poquito para el lado contrario, solo desacelerando el ello. En el super yo, durante toda tu etapa formativa, o sea, de los 2 a los 16 años, aparecerán las normas y creencias, aparecerán los yo debo o los deberes, aparecerán las reglas sociales, la moral o la ética social. Será un freno a detener al ello y sus pulsiones. Aparecen todas las creencias que nuestros padres nos inculcan, aparecen nuestros hábitos y costumbres, aparece nuestro ideal del yo, aparece nuestro juicio categórico que nos permite darnos cuenta si algo es bueno o algo es malo. ¿Más o menos? Entonces, ¿cuándo diría que a qué edad? Ah, no, David, por favor. ¿A qué edad qué? ¿Ibas a hablar, no, David? No, pues te sé. Ay, perdón. No, yo quería preguntar si a qué edad se podría decir exactamente que sale el juicio categórico. Desde que aprendes los conceptos de bien y mal. Pero desgraciadamente el juicio categórico es algo que se hace directamente desde nuestra moral. ¿Y cuándo se aprende eso de los conceptos? No sé, cada niño es 4 años? diferente, pero cada niño es diferente, Ah. pero creo que todo eso entre bien y mal lo ves entre los 6 y 10 años. Sí, pero todo eso también viene como de los papás, ¿no? O sea, Sí. O sea, hay de papás lo que que ves te en dicen eso está casa y bien, de sus eso está mal. expresiones, o sea, de saben, por ejemplo, muchas personas todavía salen, por ejemplo, pueden ver a una pareja gay o lésbica
Y los papás hacen el comentario así de, ay, ¿cómo pueden estar haciendo eso aquí afuera? Y de ese comentario ya se les queda a los niños así como de, eso está mal. Claro, claro, por eso ahí Entonces, viene lo ese de ya la es como su creencia de percepción nuestros del bien y padres. el mal. Es correcto. Yo hace poco, ya ven que ahorita hay pocos cafés abiertos en Guadalajara. Yo hace poco fui al Starbucks de Ávila Camacho, que estaba abierto, y había una pareja heterosexual que parecía que estaban a 1 centímetro de empezar a ser un chiquillo. Y entonces sí le dije, oye, no sé, o sea, neta, ¿no te molesta? Le dije a la chava, ¿no te molesta que te exponga así? Y el güey me volteó a ver con cara de asesino y la chava se paró indignada y se fue. No me importa, o sea, mido 1.92, no cualquier persona se mete conmigo, pero fue muy interesante porque te aseguro que estas mismas personas son las que se ofenden cuando ven una personas homosexuales o lésbicas darse un beso. Es ridículo. Ay, Deben de sí. ser como súper doble moral. Que los ven y consíganse un cuarto ahí. Ajá, Sí, no, cuando son mal. ellos los principales, ¿no? Mala onda eso, ¿eh? Ahora sí que la moral no existe, son los papás. No, pues sí, exacto. Bajo la idea de Pablo David, pues sí, la moral no existe, ¿no? Son los papás, pero lo aprendes en los papás y hay que tener mucho cuidado con los juicios Eso lo dijo categóricos de Miguel. valor. Mucho. Dirían los antropólogos, las cosas suceden. Las cosas solo suceden. Somos nosotros los que le ponemos la categoría de bien o mal, pero existen cosas éticas, como matar. Matar es un acto corrupto, es un acto negativo, porque es tomar una vida. Eso no es moral, eso es ético. Matar está mal aquí en China. ¿Sí? Ok, bueno, caliento esto y vuelvo. Ay, me encanta tu fondo de los Simpson, Pablo. Qué bueno. Por y Déjame para el adivinar. pueblo. ¿Ah? Déjame adivinar. Usas pantalla verde, ¿cierto? No, él tiene No, se lo puedes poner a Zoom. No. No, Ajá. mira, puedo estar así Sí, ahí. sin fondo. Y bienvenidos a mi cuarto, pero... Si Nice vieron la cuarto. experiencia, nos llevó a su cuarto. Que les vaya bien, yo me desconecto. ¿Ok? Ok, ya acá está mi café caliente. Entonces, el ello es poderosísimo. Es tan poderoso que el yo me lo imagino así. Este pequeño comercial es by Alfonso Becerra. Yo me imagino que el yo le roba material al super yo y crea una represa, ¿sí? Crea un dique para protegerse del ello, como una mantita. ¿Quién traía la mantita hace rato? Y entonces, esa mantita será la represión que hace que todas las pulsiones lleguen. Esta la puedo tomar. No. Las manda por abajo. Bueno, no importa. Hace que las pulsiones lleguen y choquen. Y solo se me está rebotando el audio. No sé quién me está rebotando audio. ¿Quién tiene las bocinas a máximo volumen? A Era máximo Eric. poder. Yo creo yo, perdón. No pasa nada, Eric. Tú eres fabuloso, nunca cambias. Entonces, Eric, me da miedo que tengas un espejo en el fondo de tu cuarto. Tengo miedo que alguien se asome así, como Eric Malo, así. Eric Malo. No, sí, me daría miedo porque estoy solo. El paranormal. Qué miedo, Eric Malo. Ahí vengo. Epic, Eric. De hecho, Eric murió hace 3 años. No sé con quién estamos hablando. Oh. Oh, man. Estamos hablando con una versión alternativa de sí mismo. Estamos en la versión del espejo. No Es un manches. holograma. Oye, Eric Es una Universo realidad. 626, ¿no? Así, ay, cabrón. Como Enrique Ay, Morty, Stitch yo era maté buena al onda. otro Eric. El otro, oye, ya cuando Eric habla de los otros Erics, dices, ay, güey, Donnie Darko, cálmate. Entonces, el yo va creciendo conforme vamos madurando psicológicamente, cognitivamente. El yo es donde está tu personalidad, es donde está tu forma de actuar, tu forma de pensar, es donde están las tres autoestima, autoimagen, autoconcepto. ¿Qué tanto, o sea, en otras palabras, qué tanto me valoro?
cómo creo que me veo y cómo me pienso, con qué palabras me pienso. Si tú te piensas como un idiota, funcionarás como un idiota. Si tú te tienes lástima a ti mismo, pues harás que el mundo te tenga lástima también. La principal, bueno, para mí son dos características básicas del yo. La principal es decidir. Su capacidad es de decisión. Y su segunda capacidad, que es donde cualquier fan de Linterna Verde me entenderá, es su capacidad de volición, que es la voluntad llevada a la acción. Sí, porque el anillo funciona con la voluntad, ¿no? Bueno, depende de cuál anillo, ese es el verde. El verde, pues. El otro funciona con miedo, ¿no? El amarillo rojo es la ira. El rojo es la ira, el azul es la esperanza, el rosa es el amor. El rosa es el amor, el índigo es la compasión, el naranja es la envidia y ya. El blanco es la vida, ahí deja negro la muerte. No sabía que había más de dos. Profe, ya son las 8:50. Ahí voy, déjame solo terminar, me faltan 4 ideas y termino. En el yo está la percepción y los sentidos, porque es el yo el que nos conecta con los demás, con la realidad. Y fíjense bien, esta parte roja la había descrito Wundt. ¿Sí? Él habla de percepción. En el yo también están las emociones, en el yo está la conciencia, esta capacidad de, Gerardo, amigo, date cuenta. ¿Sí? Es eso. Y por último, el Ya yo está bien nos ciscado. conecta con la realidad. Sí, ya sé que ya lo había dicho. Mañana lo voy a profundizar. Mañana lo voy a profundizar, o cuando sea la siguiente clase,